La semana pasada hablamos de la fe. Es un tema bastante difícil porque fe es que es creer en lo que no se ve. Dice la palabra de Dios que fe es confiar en lo que no vemos y creer que se va a dar. ¿Sí? Según donde depositemos nuestra fe, así mismo nosotros vamos a vivir en nuestra vida. Que las decisiones que nosotros tomemos tenemos que tener en cuenta más la parte espiritual que la parte material, lo que vemos, porque muchas veces nosotros tomamos decisiones en nuestras emociones, en nuestra carne, por lo que vemos y dejamos a un lado lo que Dios nos dice, que es lo espiritual. Entonces, una persona que empieza a vivir por fe es una persona que empieza a vivir más por fe que por vista. Así no lo vea, yo lo creo y yo lo voy a hacer. ¿Sí? Las bendiciones de Dios no añaden tristeza. Dios quiere bendecirnos a todos, pero necesita que demos un paso de fe, que creamos en que su palabra es verdad. Que si Dios dice algo, yo lo voy a creer y voy a empezar a caminar en lo que Él dice y voy a recibir bendición. Así lo material se afecte. Una de las cosas que hablábamos es, por ejemplo, el diezmo. El diezmo es algo que uno le cuesta dar porque es lo que ve, darlo a algo que no vemos. Pero la palabra de Dios dice que aquel que confía en Dios y que da sus ofrendas y sus diezmos, Dios abrirá las ventanas de los cielos. Con estas ofrendas lo que se hace es establecer el reino de Dios. Es poder tener un local, poder tener sonido, tener nuestras cosas para poder que más personas conozcan de Dios. Ese es el objetivo. Aquí en Canadá es muy delicado manejar los dineros porque cuando uno maneja los dineros, Renew Canadá está encima de nosotros. Cada uno de ustedes cuando dé una ofrenda, délo con su nombre, dirección y todo, que al final del año se les va a dar un certificado de Renew Canadá para sus taxes, para que ustedes tengan su comprobante. También ellos también tienen en cuenta lo que ustedes ayudan, porque esto ayuda al país. Entre más personas conozcan de Jesucristo, mucho más amor va a haber en la tierra. ¿Sí? Aunque las profecías que tenemos hacia el futuro es que cada vez la situación va a ser peor. Pero las promesas también hablan de que cuando nosotros creemos en Dios y establecemos el reino de Dios en nuestro hogar, pues Dios va a crear ese muro, ese cerco de protección, algo que no vemos, pero que Dios lo hace en nosotros. Cuando ustedes oran desde aquí, ustedes están cuidando y están protegiendo a su familia. Vienen aquí a trabajar, pero si ustedes creen en Dios y oran y piden a Dios que los bendiga y que los proteja, ustedes estén completamente seguros que si ustedes la pidieron con fe, Dios lo va a hacer. Porque Dios obra conforme a la fe y a su voluntad. ¿Esta es la voluntad de Dios de que las familias de nosotros estén sanas? Claro que sí. Dios quiere que seamos sanos. Dios quiere que seamos prósperos en todo. O sea, que es la voluntad de Dios. Entonces yo pido conforme a su voluntad, entonces yo creo que Dios lo va a hacer. Esa es la fe. Es poder estar convencido, estar tranquilo, dormir tranquilo, de que a pesar de que yo estoy por acá bien lejos, mi familia está protegida por Él. Amén. Otra vez Sandra tuvo un sueño que ella veía ángeles alrededor de su casa. Y yo le decía, esa es la promesa de Dios. O sea, los ángeles de Dios, en el Salmo 91 dice que el que confía en Dios está bajo sus alas y sus ángeles mandará alrededor de nosotros y de nuestra familia. Así que confíen en el Señor por las noches, cada noche, órenle al Señor, lean el Salmo 91, es bien bonito. Y el Señor va a tenga la absoluta seguridad de que si usted lo hace con fe, Dios lo va a hacer. Dios es amor. ¿Qué es lo que Dios quiere que establecer en nosotros? ¿El reino de qué? Es un reino de amor. No es un reino de dinero, no es un reino de poder ni de dominio, es un reino de amor. Que cuando yo tengo amor, lógicamente yo voy a poder brindarle amor a mi familia, a mi pareja, a los que están al lado. Y mis relaciones van a cambiar y van a ser muy diferentes a lo que es. Dios demostró su amor con nosotros como lo vimos ahora. A mí ese video me pone muy triste y me pone a llorar porque eso fue lo que hizo Cristo por nosotros, por amor. El amor no se trata de que nos den, el amor se trata de dar. Cuando yo amo, yo no espero que usted me dé, no, yo le doy porque lo amo. ¿Sí? Ese es el amor. ¿Qué hizo Dios? Dio a su Hijo Jesucristo. Siempre nos ha dado, siempre ha dado, siempre ha dado. ¿Cuál es nuestra naturaleza? ¿Qué hace? No, deme. Es que si no me dan, entonces, es que no me quiere porque no me dijo esto, porque no me da. No, es dar. Entre más damos, es más bendición dar que recibir. Así decía un boxeador también. Y no pregúntale al boxeador, ¿qué es de más de bendición, dar o recibir?
La palabra de Dios dice que los mandamientos se resumieron en dos mandamientos prácticamente. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? El amor no se ve, pero el amor produce algo eh, que va a dar efecto en lo que vemos también. Cuando yo amo a Dios sobre todas las cosas y creo en su palabra y empiezo a caminar en fe, entonces yo voy a estar bien con Dios, voy a tener paz, voy a tener una vida diferente. Y cuando amo a mi prójimo como a mí mismo, yo voy a desear para él lo mejor, entonces voy a tener buenas relaciones con Dios y con las personas que están a mi alrededor. Entonces en mi trabajo yo no tengo problemas con nadie, no tengo problemas con mi jefe, no tengo problemas con mi esposa, con mi familia, con todas las personas que están alrededor. Entonces, ¿qué puede hacer? ¿Qué pasa en la vida de una persona así? Pues que es una persona que vive en paz, que vive tranquilo, que vive alegre, que vive contento. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto de su amor y el amor es el que nos da la vida a nosotros. Hablábamos también de Abraham, que es el padre de la fe. La semana pasada hablamos de que Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela a una tierra que te mostraré, y él obedeció y dijo, así no sepa dónde es, yo me voy. Empezó a caminar en fe. ¿Cuántos de nosotros podríamos hacer eso? Vete de aquí o vete de tu tierra, vete del sitio que Dios te va a mostrar a dónde. O sea, no sé para dónde vamos, sé para dónde vamos. Como decía un amigo en Colombia, estábamos así tomando café y se paraba y decía, vámonos. ¿Y para dónde? No sé, pero vámonos. Sí, así mismo de pronto le pasó a Abraham con su familia. Vámonos, ¿para dónde? No sé, pero vámonos. ¿Sí? Porque Dios le dijo, vete de tu tierra y tu parentela a un lugar donde yo te mostraré. No le dijo, váyase para México, váyase para Colombia, para el Perú o para Venezuela, no. Le dijo, o para Canadá o Estados Unidos, ningún lugar. Le dijo, vete de tu tierra y tu parentela y te un lugar donde te mostraré. Y Abraham obedeció. ¿Cuál es la ventaja de obedecer? Que él recibió la bendición de Dios. Dios le prometió que con su esposa Sara, una mujer de 90 años, ¿sí? Que primero había sido estéril y segunda, ya era una mujer que ya había tenido su menopausia, ya no era fértil hablándolo físicamente, y le prometió que con esa esposa le iba a bendecir y iba a ser padre de naciones. Y entonces decía pero que nada, o sea, no es fácil. No es fácil, pero Abraham creyó, ¿sí? Abraham creyó hasta de pronto cuando Sara le dijo, no, de pronto pasaron 25 años, es de entender, no es fácil, no es de entender. Sara le dijo, no, de pronto fue con la esclava, con Agar, que de pronto es que, pues hágale, entonces él dijo, bueno, y se acostó con la esclava y le hizo el favor. Le hizo ayudita a Dios y tuvieron a Ismael, ¿sí? Después Dios le dijo, no, es que yo te voy a bendecir es con Sara, ¿sí? Y hizo el milagro, dice que le dio fuerzas a Abraham para estar con Sara y poder tener a Isaac. ¿Ah? Y a Sara también le dio fuerza. Y a Sara también le dio fuerza, la rejuveneció y fuera de eso le dio la fertilidad. O sea, eso lo va a hacer Dios porque Dios sus promesas las cumple. Esa es la fe, es creer de que si Dios cumple algo, Él lo promete, lo va a cumplir. Si yo lo doy en mi palabra a uno de ustedes, que vea, nos vemos a tal parte, en tal día, a tal hora, o yo voy a hacer algo por ustedes, ¿ustedes creerían o no creerían? Los que me conocen irían al sitio y todos me creerían porque me conocen y saben que soy serio. Y que de pronto dicen, no, él siempre ha cumplido, entonces le voy a creer. Pero a nosotros muchas veces es más fácil creer a las personas que están, las personas que vemos que a Dios, que no lo vemos. Porque para eso se necesita fe. ¿Sí? Poníamos el ejemplo de que cuando uno renta un apartamento, una casa, uno va y habla y dice, pero ¿dónde usted puede pasar tal día y le va las llaves? Lo primero que uno empieza a hacer es conseguir cajas, conseguir el camión para mover las cosas, conseguir todas las cosas, empezar a empacar y todo eso porque ya una persona le dio la palabra. O sea que por una palabra de una persona, yo me empecé a mover. Entonces, por la palabra de Dios, ¿por qué no nos movemos? Pues también igual. Aquí está la palabra, es como si hubiera una persona. Entonces, si la palabra de Dios me dice tal cosa, entonces yo tengo que hacer lo mismo, empezar a empacar, empezar a hacer, empezar esto, porque la palabra de Dios lo dijo. El problema de nosotros muchas veces es que no recibimos las cosas porque no creemos, no le creemos a la palabra de Dios. No es más fácil creerle a un ser humano que a la palabra de Dios. Y ahí es donde está el secreto. Abraham le creyó, después le pidió el Señor a su hijo, le dijo que fuera y lo sacrificara. Y él fue a llevarlo a sacrificar. Antes de subir a la loma, le dijo a los siervos de él,
quédense aquí que vamos a ir a adorar y volveremos. Volveremos. O sea, ¿cómo así? Si ibas a sacrificar a tu hijo, ¿no sería que lo correcto era y volveré? Eso era lo correcto, la expresión correcta, pero él dijo, no, vamos a ir a adorar a Dios y volveremos. Llevan la leña y todo y decía Isaí, ¿dónde está el cordero? Y dijo Abraham, Dios proveerá. Porque Dios había confiado en Dios. Porque Dios le había dicho a Abraham, sobre tu hijo Isaac haré una nación. O sea, sobre este hijo, sobre esta promesa es que yo te voy a bendecir. No había otro. Y sabe que Abraham creía tanto en Dios que creía que si Dios permitía que él lo matara, lo sacrificara, Dios tenía el poder de resucitarlo a él. Eso es fe. Eso es fe. Es decir, ok, yo te di esto para bendición, entrégalo. Ok, yo lo entrego. ¿Por qué lo va a entregar si fue para bendición? No, porque yo sé que él me va a dar lo mismo, me va a dar mejor, o me va a dar lo mismo, pero lo hace, porque Dios es un Dios de poder. Él podía resucitar a Isaac. Y él fue con esa absoluta seguridad. Tanto que cuando ya lo fue a matar, le dijo, para Abraham, no lo mates. Ahí hay un cordero, ya probé que tu fe era real. Esa es la fe de Dios. ¿Qué pasó con la bendición de Abraham? Pues que hoy en día podemos darnos cuenta de que Israel, un país pequeño, un país más pequeño que Ontario, pero es una potencia mundial. Todo el mundo le teme a ese pueblito, a ese país chiquitico. Los que están alrededor, todos lo han querido destruir, no han podido. ¿Por qué? Porque Dios está con ellos. Porque Dios hace 4000 años le dio una promesa a un hombre que con ese hijo iba a ser una gran nación. Que bendecirá a todos los que estén con él, a todos los que los bendijera y maldicirá a todos los que lo maldicen. Vemos los resultados. O sea que nuestras decisiones hoy van a afectar a muchas generaciones hacia el futuro. No solamente afectan a mis hijos, sino a mis nietos, a mis bisnietos, hasta 1000 generaciones. Es la bendición. O sea que todo lo que yo haga está afectando mi generación. Entonces es importante que nosotros empecemos a creerle a Dios, a tomar decisiones en fe, a orar, a decirle, Señor, muéstrame qué debo hacer, qué es lo mejor que debo hacer. ¿Debo de comprar esto o no debo de comprarlo? ¿Debo de ir o no ir? ¿Debo de hacer o no hacer? ¿Debo de decir o no decir? Porque en este orden de ideas, nosotros todo lo que hagamos vamos a tener una consecuencia. Puede ser una consecuencia favorable, que es lo que buscamos, que nuestras decisiones afecten favorablemente a nuestras generaciones, o puede ser una decisión que de pronto afecte negativamente a nuestras generaciones. Es muy importante y lo vemos en la vida de Abraham. Las buenas decisiones. Hoy en día usted va a Manhattan, la mayoría de los edificios en Manhattan son de judíos. Estamos hablando solamente de la parte menos importante, que es la económica, pero prácticamente los judíos son los dueños del mundo, hablando económicamente. ¿Por qué? Porque un hombre se paró firme, creyó a Dios y caminó con fe. Hace 4000 años. Sería bueno pensar cómo será mi generación dentro de 1000 años. No, dentro de 100 años. Nosotros estamos aportando positiva o negativamente en nuestras generaciones. ¿Amén? Hoy vamos a hablar algo de lo que veíamos en el video de la muerte. Hoy en todo el mundo se celebra lo que es el Domingo de Ramos. No sé en México si se llama así también. El Domingo de Ramos, que es la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Fue en el momento en que él entró en un burrito en paz y todo el mundo le alababa a él. ¿Sí? Lo alababan y le colocaban ramos en su caminar, era como alfombrar el camino, porque estaba entrando un rey, ¿sí? Un rey de paz. Para ellos estaban pensando de que el reino de Dios iba a ser tumbar, derrocar el imperio romano para poder ellos salir de la esclavitud y quedar libres. Pero él decía, mi reino no es de este mundo, mi reino es de los cielos. Y como ellos no vieron, lo que hablamos ahora, ellos querían era el reino que veían y no el que no veían. Entonces por el día viernes lo crucificaron, porque los mismos que lo recibieron fueron los que lo crucificaron. Fueron los que prefirieron al ladrón que al justo. Pero estaba escrito y eso tenía que verse como, hacerse así como ya estaba escrito. Cuando entró
El propósito uno de los propósitos de la vida de Jesús fue venir a morir por nosotros. ¿Pero por qué? ¿Para qué? Precisamente para salvarnos, ¿sí? En la época que vivió Jesús, en esa época, hace 2000 años, existió un historiador que llamaba Josefo. Josefo era una persona que nació en el año 37 o 38 después de Cristo. 37 o 38, no era cristiano, era una persona que simplemente escribía los acontecimientos, era un historiador. Él escribía lo más importante y lo más relevante de la época, y hoy en día tenemos 4 de sus originales libros que llama, por ejemplo, La Guerra de los Judíos, Las Actividades de los Judíos, Vita, que significa vida, contra Apión, y otras obras más, pero en este artículo existen los originales de esas obras. Era una persona que no era cristiana y dice, pero ¿por qué está hablando de Josefo? Bueno, les voy a explicar, porque Josefo escribió acerca de cosas que están escritas en los evangelios. O sea que una persona que no tenía ningún interés en la Biblia, que no era creyente, escribió relatos exactamente iguales, paralelos, cronológicos a lo que está escrito en el evangelio, en los evangelios de la Biblia, el Nuevo Testamento. Por ejemplo, él habló de Herodes el Grande, que era de la época de ellos y de su familia, de los de emperadores romanos de esa época. Habló de Poncio Pilatos, habló de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un hombre reconocido en esa época, fue un hombre de mucha importancia, que bautizaba y él lo habla. Hay una persona, un Juan el Bautista, ¿sí? Y también habló de Jesús y habló de su muerte. Y mira lo que dice en un pedacito de lo que dice de un libro de Josefo, dice, por este tiempo vivió Jesús, un hombre sabio, fue maestro de los que aceptan bien dispuestos la verdad, de los que aceptan bien dispuestos la verdad. ¿Sí se entiende, no? Se ganó a muchos judíos y a muchos griegos. Cuando fue acusado por los principales de nosotros y Pilato lo condenó a la cruz, lo que les habían amado originalmente no dejaron de hacerlo. La tribu de los cristianos, así los llamamos a causa de él, no ha desaparecido hasta el día de hoy. O sea que él está hablando, está haciendo un registro de que verdaderamente Jesús fue crucificado. O sea, no estoy hablando de un relato bíblico, porque muchas veces hay cierta cosa que le mete en la mente a los Satanás de no creer que lo de que la Biblia es cierto. Entonces hay testimonios de cosas que no son bíblicas que dicen, sí, Jesús existió. En esta época existió un hombre llamado Jesús que fue crucificado por Poncio Pilatos. O sea que es verdadero. Pero, ¿por qué vino Jesús a morir? ¿Por qué vino? Porque cuando Dios creó el mundo, Dios creó al hombre. Primero Él puso orden a todo y ordenó todas las cosas y después formó al hombre. Dice que cogió del barro de la tierra y formó el cuerpo del hombre y sopló en su nariz aliento de vida. Ahí formó al hombre. ¿Para qué formó al hombre? A imagen y qué, semejanza de Dios. ¿Sí? ¿Para qué lo formó? Para que Él hiciera las cosas aquí en la tierra como son en el cielo. En el Padre nuestro, todos ya lo hemos escuchado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. ¿Quién eran los encargados de hacer las cosas aquí en la tierra como en el cielo? Diga yo. Yo soy el encargado de que las cosas se hagan así en la tierra como en el cielo. ¿Sí? Esa era la función del hombre. Para eso Dios creó al hombre, para que él fuera el representante de Dios. Tenía soplo de espíritu. O sea, Dios es espíritu, no lo podemos ver. Nosotros somos carne, o sea que nosotros podemos comunicarnos entre nosotros y en todo lo que vemos. Pero para comunicarnos con Dios solamente podemos hacerlo a través de nuestro espíritu. El hombre tiene 3 partes en el cuerpo, que es espíritu, que es con lo que nos comunicamos con Dios, alma, que es nuestro sentimiento, nuestras emociones, nuestra mente, nuestro intelecto, y cuerpo. Así estaba dividido el hombre. Entonces, ¿qué quería Dios? Que con nuestra mente y nuestra pensamiento y nuestras emociones, que somos nosotros, tuviéramos un cuerpo, ¿sí? Para manejar lo que pensamos, lo que decimos y lo que hablamos, y el espíritu para tener comunión con Él. ¿Para qué? Para que Él nos dijera, miren, haga esto, vaya para acá, no se meta en esto, hágalo así de esta manera, hágalo de esta forma.
Esa era la idea. La idea de Dios cuando formó el mundo no fue lo que estamos viendo hoy. Esto no fue creado por Dios como en su originalidad, sino que nosotros hemos convertido este mundo en lo que está. Que ya hay calentamiento global, que ya hay miles de cosas, que hay asesinatos, que hay envidias, que hay guerras, que hay esto. Eso lo hizo el hombre, porque cuando desobedeció a Adán y Eva en el huerto del Edén, que le dijo, del árbol del bien y del mal no comeréis, porque ciertamente el día que coman, morirán. Cuando ellos comieron, murieron. Físicamente, no. Mentalmente, tampoco. ¿Cuál fue la muerte? Fue muerte espiritual. O sea que hubo un rompimiento entre lo espiritual. O sea que ya no había una comunicación directa entre Dios y el hombre, porque Dios, si el espíritu mío está muerto, yo no puedo comunicarme con otro espíritu, ¿verdad? Entonces, esa fue la muerte que tuvo. Entonces, ¿qué pasa? Dios los saca del huerto del Edén para que no comieran del árbol de la vida, porque si no hubieran sido eternamente caídos, muertos. Y ahí dio la promesa de que Jesucristo iba a venir. Cuando dijo que a la serpiente le dijo que la simiente de la mujer iba a matarlo en la cabeza y él iba a herir el talón, el calcañar. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando lo saca, empieza a vivir, a ver un mundo donde empieza a reinar el pecado. Porque el árbol del conocimiento del bien y el mal, ¿qué es precisamente lo que Dios no quería. Cuando yo sé el conocimiento del bien y del mal, entonces yo puedo decir, esto para mí, esta situación es buena. ¿Sí? Por ejemplo, comer carne de res. ¿A quién le gusta la carne de res? ¿Es buena, sí o no? Esas barbacoas y esas agarran y... rico. Entonces para nosotros es rico un barbecue, es rico, es bueno. Para otras personas que son vegetarianas dirán, no, eso no es bueno. Y si vamos a la India, los indios adoran a las vacas, que eso es un sacrilegio. Entonces tiene tres posiciones diferentes para una misma situación. Eso es conocer el bien y el mal. ¿Quién sabe qué es bueno y qué es malo? Solamente Dios. Nosotros no tenemos la capacidad. Entonces Dios no quería que comieran del árbol del bien y del mal. Era para eso, para que nosotros dependiéramos 100% de Dios. Y cada cosa que fuéramos a hacer, dijéramos, Señor, ¿podemos hacer esto? No, no, no. Ah, bueno. Señor, esto lo puedo hacer. ¿Será bueno? Sí, es bueno. Ok, hagámoslo. Si nosotros hubiéramos seguido así, ¿qué hubiera pasado? Sería diferente este mundo, ¿verdad? No habrían envidias, no habrían celos, no habrían guerras, no habría egoísmo, no habría tanta cosa que vivimos hoy. ¿Sí? Porque ese fue el mundo que Dios creó. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. ¿Sí me entienden? ¿No nos hemos perdido? Amén. Entonces, ¿qué pasa? Dice después el Señor en Ezequiel 18:20, dice, todo el que peque merece la muerte, pero ningún hijo cargará con la culpa de su padre, ni ningún padre con la del hijo. Al justo se le pagará con justicia y al malvado se le pagará con maldad. O sea que todos tenemos que presentarnos algún día ante el trono de Dios y saber qué fue lo que hicimos. Dice la palabra de Dios que aquel que pecare morirá. O sea que, ¿alguno aquí ha pecado? Sí. ¿No? Oh, sí. Santa Sandra. Esta Santa Sandra y San José. Sí, todos hemos pecado. Y si la causa del pecado es la muerte, entonces, ¿qué pasa con nosotros? Estamos muertos. O sea, porque desde el primer momento en que nacemos, nosotros nacemos muertos. El niño que está allá tiene un añito y un mes casi, o ya tiene mes, 13 meses, casi 13 meses, ese niño está muerto espiritualmente. ¿Por qué? Porque está rota la comunión con Dios. Espiritualmente él no tiene una conexión con Dios. Ya cuando él tenga 12 años, él va a tomar la decisión si recibe a Jesucristo como Dios y Salvador para restablecer la comunión que Dios quería que tuviera. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué nacemos todos muertos al pecado? ¿Qué es lo que lo que se llama en otras iglesias el pecado original? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que
la sangre de cada persona es transmitida, es dada por los padres. Nosotros que somos hombres y que tenemos hijos, nosotros le hemos puesto, con nuestro esperma hemos puesto el tipo de sangre a nuestros hijos. Entonces, ¿qué pasa? ¿La sangre qué es? La sangre es vida. Si le quitan la sangre a una persona, muere. La sangre es la que nos mantiene vivos, ¿sí? Lógicamente el Espíritu de Dios y el funcionamiento del cuerpo es la sangre. Pero entonces, hablándolo físicamente, la sangre es la que nos mantiene vivos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Adán y Eva pecan, empieza Adán a tener relaciones con su mujer, dice que conoce a Eva y tiene hijos, y esos hijos llevan la sangre de Adán, o sea que traen una sangre pecaminosa. Por eso fue necesario que cuando llegara Jesucristo, no naciera por un varón. ¿Sí? ¿Se acuerda que José no fue el papá de Jesucristo? Que él tomó una virgen y a esa virgen dice que llegó, en unas versiones dice que llegó la sombra del Espíritu Santo a ella. Porque cuando el arcángel San Gabriel dijo el arcángel San Gabriel dijo que ella iba a tener un bebé, un hijo, y ese iba a llamarlo Emanuel, que iba a salvar a todo el mundo. Entonces ella dijo, pero ¿cómo va a ser si no conozco hombre? Y no te preocupes que el Espíritu Santo va a descender y va a concebir. Va a tener, digamos, va a depositar, digamos, ese esperma en María para que María quedara en embarazo. ¿Sí? Una virgen quedó en embarazo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo fue el que depositó esa semilla, esa simiente. Por eso dice que la simiente de la mujer te va a herir, le dijo al serpiente. ¿Cuál simiente? La mujer no tiene simiente. La simiente la hace el hombre, no la mujer. ¿Sí? Entonces viene el Espíritu Santo y pone la simiente en la mujer, y ahí es donde entra y queda en embarazo, y va a nacer ¿quién? El Salvador. Un hombre que nació desde pequeñito sin pecado ninguno. ¿Por qué? Porque él no tiene la sangre de José, no tiene la sangre que proviene desde Adán. La sangre de Cristo era única porque esa la puso el Espíritu Santo. ¿Sí? Habían en esa época dos sangres solamente que la había depositado el Espíritu Santo, y era la de Adán, que cuando pecó la dio, y la de Cristo, que le llaman el segundo Adán en Hebreos. Entonces, esa sangre que tenía Jesucristo era una sangre única, sin pecado. Vivió aquí en esta tierra 33 años y nunca pecó. Entonces, ¿qué pasa? Yo podría decir, yo quiero pagar con mi vida. Dice que el precio del pecado es ¿qué? Muerte, ¿verdad? Entonces, yo podría decir, ¿sabe qué? Yo no quiero que mis hijas mueran. Yo voy a morir por mis hijas. ¿Sí? Para que ellas no mueran, porque si la muerte paga el pecado de otra persona, ¿sí? Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo hago yo para que morir por ellas y entonces uno puede decir, no, pues ya está bien, ¿no? Y entonces me preguntan, ¿y el suyo quién lo va a pagar? Yo no puedo pagar algo que yo no puedo, porque si yo no tengo, o sea, si pago el de ella, ¿entonces el mío qué? ¿Quién va a pagar el mío? Y Dios es justo. Dios es misericordioso, pero primero es justo. La justicia de Dios demanda que el que peque muera. Así de sencillo. ¿Sí? El que peca tiene que morir. Esa es la justicia de Dios. La misericordia de Dios la vemos en Juan 3:16. Juan 3:16. Dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué hizo Dios? Voy a enviar a mi Hijo, que no tenía pecado, ni siquiera el pecado original, no pecó cuando estaba en su vida. Entonces, ¿qué podía hacer él? Él sí podía pagar mi pecado. Mire que Jesucristo fue el único hombre que vivió en este mundo conforme a lo que Dios planeó desde un principio. ¿Por qué? Porque Jesucristo no tenía el pecado original y Jesucristo tenía comunión con el Padre permanente. O sea que si nosotros no hubiéramos traído el pecado de Adán, nosotros hubiéramos vivido la vida que Cristo llevó aquí en la tierra. Porque decía Cristo, yo no hago y yo no digo, sino lo que le escucho hablar a mi Padre. Tenaz, ¿no? Que mi vida hubiera podido ser la vida de Jesucristo.
Porque yo no digo ni hago lo que oigo hablar, sino solamente lo que el Padre me dice que yo haga. Entonces, ¿qué pasa? Jesucristo era la única persona en todo el planeta, en toda la eternidad, en toda la humanidad, que podía pagar mi pecado. ¿Sabe por qué? Porque no tenía pecado. Es como si Juan viniera aquí, perdona que lo ponga usted en el viniera y dice, no, sabe que yo tengo muchos millones de dólares, me sobran los dólares y yo quiero pagar la deuda de todos ustedes. Amén, gloria a Dios. Amén. Entonces ustedes empiezan a decir cuánto tiene cada uno. No, pues yo llevo 5,000, otro 10,000, otro 15,000. Ok, listo, Juanita, haga un cheque ahí por todo el trabajo, le pagamos a los muchachos la deuda. Nos pagó la deuda, ¿por qué? Porque él tenía con qué. Pero si está endeudado, también iba a decir, Juanito, venga, les pago la deuda. ¿Qué? Está endeudado. Antes usted necesita que yo le preste. ¿Sí? ¿Sí me entiendes? O sea, eso es lo que hizo Cristo. Él podía pagar la deuda mía, ¿por qué? Porque él no había pecado. Porque si él pagaba mi deuda, entonces no quedaba debiendo nada por lo de él. Entonces, Jesucristo, el Padre mandó a Jesucristo para que pagara el pecado de todo. ¿De todo quién? Quien lo reciba. Es personal. Jesucristo tiene para pagar su pecado, si usted lo recibe. Él pagó por el mío porque yo le dije a Jesucristo, págame mi deuda. Yo he pecado, yo reconozco que he pecado, me arrepiento de haber pecado, pague mi deuda, por favor. Entonces él dije, listo, yo la pago, yo lo recibo como Dios y Salvador, recibo la sangre que él vertió en la cruz por mí, y esa sangre hace que él pague mi deuda. Entonces ante el Padre ya está satisfecha el pago de la deuda. Él acepta la sangre de Cristo como el pago de deuda de la persona. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Jesucristo paga mi deuda, cuando Jesucristo vino, murió por mí y pagó mi deuda, yo voy a ser salvo. ¿Salvo de qué? De una muerte eterna, de un infierno. Voy a pasar mi vida, mi eternidad con Dios. ¿Por qué? Porque alguien pagó mi pecado. ¿Porque soy bueno? No. Nunca seré bueno. ¿Porque dejaré de pecar? Nunca dejaré de pecar. Porque la palabra de Dios dice, aquel que diga que no peca le hace a Dios mentiroso. Siempre vamos a pecar. Uno peca por pensamiento, por palabra, por obra o por omisión. Muchas veces yo tengo que hacer algo y dejo de hacerlo y estoy pecando. ¿Cuántas veces uno no piensa cuando le da uno rabia de pronto? Ahí está pecando. A veces uno se pega un martillazo en el dedo y dice ¡ay! Ahí pecó. ¿Sí? Por palabra, por obra. ¿Cuántas veces uno no está haciendo algo en sus fuerzas, en su conocimiento, en sus emociones que no agrada a Dios? Aunque parezca bueno. Mire que cuando Dios le dijo a Abraham, ofréceme a tu hijo, a Ismael, él le dijo, a tu hijo, a tu único hijo. Ojo, a tu único hijo, ¿cómo así? ¿Y Ismael no era hijo de Abraham también? ¿Por qué no lo tuvo en cuenta? ¿Saben por qué no lo tuvo en cuenta? Porque este Ismael lo hizo Abraham en sus fuerzas, en su mente, en sus emociones. Lo que nosotros hagamos en nuestras emociones son como trapos de inmundicia para Dios. Nos sirve así tenga la mejor intención. No es que yo le quiero una ayudita al Señor, porque es que el Señor no necesita ayuda. Él no necesita de ninguno de nosotros. Que en su misericordia Él nos usa para bendición a otras personas. Eso ya es otro paseo, eso ya es otra cosa, pero en su voluntad, no en mi voluntad. Si yo empiezo a hacer esto, que es bueno a los ojos de todo el mundo, pero si lo estoy haciendo en mis fuerzas, en mis emociones, en mis cargas, esto es un trapo de inmundicia para Dios. Si los que se paran aquí hacen las cosas con otra intención, no de bendecir o porque Dios se los muestra, porque yo les pido, oren para que el Señor les muestre lo que van a decir, y lo hacen en sus fuerzas, en sus emociones, es un trapo de inmundicia. Así se pare cada 8 días, así haga lo que sea, así de todo a los pobres, así haga lo que sea, que si no lo ha mandado Dios es un trapo de inmundicia. Entonces, Jesucristo fue el pago de nuestro pecado. Para eso lo mandó Dios a nosotros, para que Él pudiera pagar la deuda tan grande que nosotros teníamos en este mundo. Hay un ejemplo de un juez. Un juez en una corte está sentado aquí cuando el próximo acusado por un ticket de velocidad o qué sé yo, es el hijo de él.
y la multa son $2,000. El hijo no tiene con qué pagar, el hijo es estudiante, apenas empezó a manejar. Entonces, ¿qué hace el juez? Para ser justo, tiene que cobrarle, porque si no, no sería justo. O sería justo que después, no es mi hijo, no, tranquilo, no, esto no sería justo, ahí no se estaría haciendo justicia. La justicia demanda que él debe de recibir un castigo, debe pagar una penalidad por la ofensa que hizo, ¿o no? ¿Es lo correcto o no? Entonces, ¿qué hace el juez? Mi hijo está al frente y entonces ahí tiene que pagar una multa de $2,000 y no tiene con qué. Entonces el juez coge, se baja del estrado, de la posición de juez, se para al lado del hijo como padre, firma un cheque personal y paga los $2,000 que tenía que pagar el hijo. Después se sienta en el estrado, se pone ya como juez y dice, ahora sí, págueme la multa. Aquí está el pago, ok. Su pago quedó libre, o sea que le doy el certificado que usted ya no le debe nada a la ley, ya se puede ir. Eso fue lo que hizo Cristo con nosotros. Nosotros no teníamos con qué pagar. Entonces él se bajó de su puesto, envió a su hijo, entonces cuando nosotros estemos frente a él, entonces ¿qué? A ver, págame la multa que usted tenga que pagar, que es la muerte. Usted va para la muerte. No, espere que usted, como usted envió a su hijo pagó por mí. Entonces, eso fue lo que Dios hizo con nosotros. Porque nosotros nunca podíamos hacer lo que Él nos pidió. Hay otra historia también, ayer escuché en la radio, una vez que un pastor iba por una calle cuando vio un niño jugando con unos pajaritos en una jaula y les hacía así. Y entonces él le dijo, hey niño, ¿qué vas a hacer con los pajaritos? Y dice, no, yo lo que voy a hacer es que los voy a jugar con ellos y a torturar todo eso y después los voy a matar y los voy a dar al gato. O no los va a matar, van a esperar a que estén así todos y se los da al gato para que el gato juegue con ellos y se los coma. Entonces le dijo el pastor, le dijo, ¿cuánto quieres por ellos? Dice, ¿pero para qué, pastor? Si esos pájaros ni siquiera cantan, esto no sirve para nada. Aquí usted va a querer unos pájaros que no sirven para nada. Dice, ¿cuánto valen los pájaros? ¿Cuánto quieres por ellos? Dice, ok, deme pues $50. Ok, tenga, le dio los $50. El niño salió corriendo contento con sus $50 y agarró el pastor, abrió la jaula, la puertica de la jaula y los pajaritos los soltó y volaron. Al otro día en el sermón puso la jaula en el ¿cómo se llama? En el púlpito, la jaula vacía. Entonces contó la historia. Entonces dije, esto me hace acordar de una historia que no sé si Dios se la reveló o él lo pensó. Y entonces dice que una vez estaba Jesucristo caminando así en el cielo o en el tercer cielo que habla. Y cuando vio a Satanás, y entonces Satanás le dijo, ¿de dónde viene? Y dice, no, estaba ahí en el Edén, estaba jugando ahí en la tierra con la gente porque pues ya les puse una trampa a ellos y de esa trampa no pudieron salir y ya son míos. ¿Sí? Y le dijo Jesús, ¿y qué vas a hacer con ellos? Y dice, no, pues los voy a enseñar a que mientan, a que se engañen, a que peleen, a que hagan lo malo y después me lo llevo para el infierno conmigo mismo. Entonces le dijo Jesucristo, ¿cuánto quieres por ellos? ¿O qué quieres por ellos? Entonces le dice Satanás, ¿pero para qué? ¿Para qué los vas a querer si ellos te van a negar, te van a escupir, te van a matar, te van a hacer daño? ¿Para qué los quieres si ellos no te van a querer, no te van a aceptar a ti? Lo miró a los ojos y le dijo, ¿cuánto quieres por ellos? ¿Qué quieres por ellos? Dijo, tu vida. Dijo, listo, se la doy. ¿Sí me entiendes? Entonces, esa frase nos muestra de que la vida de Jesucristo fue el pago de nuestros pecados. O sea, solamente Dios puede hacer una cosa de esas. Solamente el amor tan grande de Dios da la vida por una persona que no se lo merece. La verdad, yo no lo merecía, ni lo merezco, ni lo mereceré nunca. ¿Sabe por qué? Porque mi naturaleza es pecaminosa. Yo soy malo por naturaleza. Yo no soy bueno. Pero Cristo, dice la palabra de Dios, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo, hoy día estamos celebrando la muerte. Celebrando, ¿cómo así? ¿Quién celebra una muerte? Pues sí, nosotros celebramos la muerte de Cristo. Porque con la muerte hay resurrección. Y con la muerte es que nosotros pudimos estar a paz y salvo con Dios. Celebramos la muerte de Cristo, que un día padeció eso que vemos ahora en la televisión. Es horrible. A mí me pone a llorar eso, me pone
todo sensible porque es que lo que hizo Dios por mí fue mucho. El amor que tiene Dios por cada uno de nosotros es demasiado, pero demasiado. Lo que pasa es que nosotros estamos como esos niños eh, malcriados que todo nos lo dan, entonces estamos acostumbrados a que nos den todo, entonces, ay, y tenemos, ay, ya no quiero esto, entonces quiero otra cosa, ay, quiero esto, y a veces Dios en su infinito amor nos concede todas las cosas que pedimos, y nos da tal cosa, y ya, ay, ya esto ya no me gusta, ya quiero otra cosa más. Lo que pasa con toda la tecnología, sale un teléfono y ya después sale otro, y ya el otro es viejo. Y después sale otra cosa y sale más cada nuevo. Y toda la gente que no está complaciente con lo que es, pues quiere siempre cambiar, que así somos nosotros. Nosotros no hemos comprendido el amor tan grande que tiene Dios por nosotros. No hemos comprendido lo que Dios quiere con nosotros, lo que Dios pretende, lo que Dios hizo por nosotros. Hay una película que se llama El Soldado Ryan, la otra vez lo comenté aquí. Yo no sé si la han visto, si no la han visto, véanla. Es un soldado que su familia tenía cuatro hermanos, y de los cuatro hermanos fueron a pagar fueron a pagar en el ejército cuando estaba la guerra de Normandía allá en Francia. Fueron a pagar servicio militar, resulta que mataron a tres y solamente queda el soldado Ryan. Cuando se dieron cuenta les dijeron, manden un pelotón a rescatar a este soldado. Nadie sabía dónde estaba porque necesitamos que él venga, porque debemos devolvérselo a la familia ya ha sacrificado a 3 hijos, al menos rescatémosle a este. El caso es que al final de todo ese pelotón fue y murieron varios, yo creo que casi todos murieron, no me acuerdo si todos murieron. El caso es que cuando rescatan al soldado Ryan, ¿qué es lo que le dice el capitán? Dice, mire todos los que murieron. Y él muriendo dice, ojalá tu vida que valga la pena. Valga la pena. Toda esta gente murió. Haz que tu vida valga la pena. O sea, que toda la gente que murió por él, que no vayas a desperdiciar la vida. ¿Sí me entiendes lo que les digo? O sea, no vaya a desperdiciar su vida, que su vida ahora valga la pena la muerte de todo ese pelotón que murió por usted. Así mismo nos dice el Señor. Vamos a ver un versículo. El próximo versículo es Gálatas 2:20. ¿Qué es lo que Dios nos pide a nosotros? ¿Sí? He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Entonces, ¿qué es lo que nos pide Dios? ¿Qué es lo que nos dice Jesús? Entonces, estoy juntamente crucificado con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Estoy junto crucificado con Él. Entonces, ¿qué es lo que mínimo que yo debo hacer? Si yo sé, si estoy consciente de que Dios dio su vida por mí, ¿qué debo hacer yo? Lo mínimo es crucificarme también. Entonces ir a una cruz y matarme. No, crucificar mis deseos, mis anhelos. Decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea que de ahora en adelante ya no voy a vivir como yo creo, sino como dice Dios, obedeciendo a Dios, muriendo a mis deseos, a mis emociones, a mis anhelos, y colocar los anhelos, la palabra de Dios en mi vida. Entonces ya yo no vivo, sino que Cristo vive en mí. Lo que yo no vivo ahora lo vivo en el espíritu y no en la carne. O sea que ya no quiero vivir más con lo que yo soy, sino con lo que Dios dice que soy, con lo que Dios dice que yo haga, con lo que Dios dice. Mire, cada vez que yo peco, estoy ensuciando la sangre de Cristo. O sea, es como poner algo de parte. O sea, Cristo murió por mí, entonces hagamos algo diferente. Hagamos que esto valga la pena, hagamos que el Señor se agrade de lo que yo hice, porque es que fue grande el sacrificio, no fue cualquier cosa. ¿Sabe qué se estaba jugando en la cruz del Calvario? Es que nosotros no podemos imaginar, solamente cuando estemos allá nos damos cuenta. Porque digo yo, sí, si hubiera Jesucristo pecado, ¿sabe qué? En mi mente, en mi razón, no sé, pero digo yo, hubiera quedado como esclavo a Satanás. O sea que la única forma de salvar la humanidad se hubiera perdido. Y si se hubiera perdido, ¿qué hubiera sido? ¿Usted sabe lo de haber estado en los hombros de Cristo? De que si él cuando lo estaban latigando, ¿qué hubiera pasado con nosotros? Nos hubiéramos perdido. O sea, fue grande. O sea, uno dice, no, pues es que él ya sabía, él era Dios, y entonces él lo latigaron, pero él ya sabía. Pero era 100% hombre.
Era 100% Dios y 100% hombre, no era cualquier cosa. O si alguno es capaz, venga, lo agarramos aquí a correazo en la pared a ver, y que no pegue, que no tenga mal pensamiento de nosotros. Y con la villa. ¿Ah? No es fácil, no es fácil hacer lo que hizo Dios cuando dio su vida por nosotros. No es fácil, pero Él lo hizo, Él murió a qué, a sus deseos. ¿Sabe cuándo fue la decisión de Cristo? Cuando Él estaba en el huerto, en el Getsemaní, que dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Que dice que sudaba sangre, porque estaba angustiado, porque no era fácil, Él sabía lo que le esperaba, y no era... Ojo, no eran los latigazos, las escupas en la cara, no era la corona, no era la crucifixión a la que él tenía. Eso no, él ya sabía lo que venía. ¿Sabe qué era lo que más temía y qué era lo que no quería él? La separación del Padre. Nunca en la eternidad estuvo separado del Padre. Por eso cuando él estaba en la cruz dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabe por qué? Porque estaba cargando mi pecado y el pecado de cada uno de ustedes. Por eso Cristo fue lo peor, fue lo más duro que le pasó, porque al estar con el pecado mío, estaba separado del Padre. Así como Adán estuvo separado de Dios. Así como estuvimos separados nosotros del Padre tanto tiempo hasta que no nos recibimos. Entonces, dice la palabra de Dios, en Cristo ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. El último versículo, Romanos 6, ya para terminar. Dice, en efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en la resurrección. Es una promesa. ¿Sí? Vamos a estar también en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él en nuestro cuerpo pecaminoso. Que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. De modo que ya no seguiremos siendo esclavos del pecado. Eso es lo que Dios quiere. O sea, ya dejemos del pecado, crucifiquemos la sangre, crucifiquemos la carne. Si Cristo murió por mí, si estoy unido a Cristo, yo lo menos que tengo que hacer es crucificar mi carne, crucificar mis deseos, crucificar mis pensamientos, lo que yo creo que sea correcto o no es correcto. Es lo menos. Es lo menos que Oscar puede hacer con ese favor tan grande que Dios hizo por mí. Tratar de no pecar más. Que es difícil en mi carne, es difícil, pero sabe que me rindo a tus pies, Señor. Hay este deseo, este anhelo, este pecado que yo vivo que es como que fuera más fuerte que mí, que es tan, que lo disfruto y que de pronto eso, pero Señor, no quiero pecar más. Yo te pido, Padre, que me ayudes en mi pecado, que ayudes a que me quite ese deseo de seguir pecando, de estar alejado de ti. No quiero más pecar. Dame fortaleza, dame que tu Espíritu Santo me quite este deseo, este mal instinto, este mal deseo. Nosotros podemos hacer eso y Dios esa oración la escucha. Y cuando menos piense ese deseo, ese mal deseo que tenía, yo desaparece. Porque Dios es grande, porque no está en nosotros. Nosotros lo único que tenemos que estar es dispuestos a pedirle a Dios que Él haga la obra en mí. Porque yo nunca voy a ser bueno. Pero como yo recibo a Cristo, cuando yo recibo a Cristo, dice la palabra de Dios que empiezo a ser templo del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo, el Espíritu mismo de Dios empieza a vivir en mí. Y ese Espíritu es el que puede hacer la obra en mí, no yo. Amén. Amén. Dice, seguimos. ¿Por dónde hay? ¿6? El 7. El 7. Porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si estamos muertos con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Dice Pablo. Ya la muerte ya no tiene dominio sobre nosotros. Lo peor que había en este mundo era la muerte, pues Jesucristo venció la muerte porque volvió a resucitar. O sea que yo ya no le tengo miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque mi vida no es esta vida la que tengo aquí, sino la vida eterna. Aquí vivimos 80, 90, 100, 120 años máximo, dice la palabra de Dios.
pero la eternidad, ¿dónde la vamos a pasar? Entonces dice Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Para mí el morir es vida, es ganancia, y el vivir es Cristo. O sea, si vivo, vivo para Cristo. Y si muero, es una ganancia, gloria a Dios. Celebramos que no morimos porque estamos con ¿quién? Con Dios. Es una ganancia. La muerte ya no tiene dominio. Pues sabemos que Cristo, al haber sido levantado entre los muertos, ya no pudo volver a morir. La muerte no tiene dominio sobre él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado. Ustedes considérense muertos al pecado, lo dice para nosotros. Considerémonos muertos al pecado, ya no pequemos más. Pidámosle a Dios que nos ayude en eso. Consideren muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de justicia. Al contrario, ofrézcanselos más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida. O sea, yo estaba muerto, ahorita estoy vivo, entonces se lo ofrezco a Dios, mi cuerpo, que estaba muerto y que ahora está vivo. Presentando los miembros del cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. ¿Sí ve lo que nos dice Dios? Entonces vamos a pedirle a Dios, vamos a orar en este momento, a pedirle a Dios que nos ayude a morir también a nosotros, así como Él murió por mí, así como Él me abrió ese camino al Padre. Dice la palabra de Dios que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por Cristo. O sea que Él fue el que abrió el camino a tener otra vez esa comunión con Cristo, con Dios, con Padre. Entonces, vamos a orar para que Dios nos ayude a nosotros también a morir a lo que nos corresponde morir, a morir a nuestro orgullo, a morir a nuestro pecado, a nuestra arrogancia, a nuestra autosuficiencia, que no la sabemos todas. Pues no, el que la sabe toda es Dios. Y podemos humillarnos ante Él y decirle, Señor, no somos nada, no sabemos nada, solo tú puedes. Tú eres el único que sabe qué es lo que yo debo hacer, no debo hacer. Yo